Buenas noches compañeros, mi nombre es Omar Vela García, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es una actividad para la materia de contexto socioeconómico de México. La carrera que estoy estudiando es Ingeniería en Telemática. A continuación estaré presentando la asignación a cargo de docente en línea, la cual se trata de una pequeña manera de ver la forma de la economía de México y cómo vemos a México a comparación de países desarrollados. El impacto del neoliberalismo y la globalización y cómo se ve México ante los países desarrollados como potencia económica. Bueno, desde los finales de la década de 1980, México, al igual que otros países de Latinoamérica, inició una serie de reformas que liberalizaron su economía y su sistema financiero, pero que a la vez que sometieron al Estado principios de disciplina fiscal redujeron sensiblemente su papel en la economía. Esto como tal lo hemos visto como si se tratase de una montaña rusa. Subimos o bajamos en varias ocasiones, pero la economía como tal no se mantiene estable positivamente durante mucho tiempo. Por ejemplo, el nivel de inflación que llegó a ser de 131.7% en 1987 para 2011 se situó en 3%, es más bajo en América Latina. La deuda pública del gobierno central representaba el 42.4% del Producto Interno Bruto en 1990, reduciéndose a 28.8% en el 2012. El presupuesto público alcanzó un déficit de 31% en el Producto Interno Bruto en 1986 y en la actualidad se maneja con niveles moderados de déficit que van que desde 1990 nunca han llegado al 3%. En lo que se refiere a una liberación económica, el país ha firmado 10 tratados de libre comercio con 45 naciones, destacando el acuerdo con Estados Unidos y Canadá. El grado de apertura de la economía mexicana es visible por la suma de sus importaciones más sus exportaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto, que pasó de 12% en 1980 y a 54% en 2011. El componente posterior a la estabilización macroeconómica, el despegue económico, presenta resultados decepcionantes. Entre 1980 y 2011, el crecimiento anual promedio del Producto Interno Bruto per cápita real es del 0.94%. El desempeño económico del país, a ojos de muchos observadores, resulta aún más pobre en comparación con el mostrado por otros países de América Latina. En 2011, el Producto Interno Bruto per cápita en México es superior al 25% al que tenía en 1980. Este desempeño solo supera al de Venezuela, cuyo Producto Interno Bruto per cápita en 2011 es de hecho inferior a 6% al de 1980 y constituye el peor desempeño de América Latina. A partir de 2008, el desempeño de México es superado por el de Brasil, que en 2011 tenía un Producto Interno Bruto per cápita superior al 36% en 1980. Nos damos cuenta de que con estos datos tiende a llevar a la conclusión de que la estrategia de desarrollo seguida por los sucesivos gobiernos desde la década de 1980 es mala. Desde un punto de vista un poco más general, también es necesario atender a la forma en que se insertan las distintas economías en el comercio internacional. Por ejemplo, la mayoría de los países sudamericanos tiene un perfil exportador de minerales, alimentos y materias primas, por lo que se han beneficiado en el boom de los commodities o el incremento en los precios internacionales de este tipo de producto desde el año del 2000. Otro país que se ha visto en auges de desarrollo es China.
Este país se ha convertido en destino de las exportaciones en buena parte de los productos de América del Sur. Es por eso que debido a su perfil productivo y comercial, México no se beneficia del dinamismo económico de China, sino todo lo contrario, tiene un perfil manufacturero especializado en procesos intensivos en trabajos de ensamble de insumos para la exportación de los productos finales hacia Estados Unidos. En ese sentido, su relación con China es de competencia en la exportación de manufacturas hacia el mercado estadounidense, factor que explica en buena parte el retraso comparativo de México. Esto nos hace preguntarnos qué factores impiden el desarrollo de la productividad en México. En primera razón está dada por un bajo nivel de disposición de crédito privado para empresas y hogares. Otra sería el alto peso del sector informal en la economía, que típicamente consiste en establecimientos de baja productividad. En tercer lugar, es a la existencia de monopolios en mercados de insumos como la electricidad y telecomunicaciones, que incrementa los costos de producción. En el terreno también de los insumos, finalmente se encuentra el capital humano de la fuerza de trabajo. Uno de estos factores es el nivel de escolaridad en México, que es inferior al de países de nivel de desarrollo similar, y sus estudiantes presentan niveles de logro comparativamente bajos en pruebas internacionales estandarizadas. Para hacer frente a esto se crearon varias reformas en el terreno educativo. Se establece que el acceso a la plaza y a la promoción de permanencia de los profesores de las escuelas públicas estará sujeta a mecanismos nuevos de evaluación de desempeño. La reforma a las telecomunicaciones y a las televisoras, a la competencia y a la reforma energética permite a particulares participar en la generación de energía eléctrica. La reforma laboral flexibiliza el mercado del trabajo, lo que tendría que impactar positivamente al sector formal. Otras medidas pueden tener un impacto económico indirecto, fortaleciendo al Estado por la vía de los ingresos. Esto es lo que hace claramente la reforma fiscal, de la que se espera que incremente la recaudación del Estado como porcentaje del Producto Interno Bruto, actualmente con uno de los niveles más bajos del continente. La reforma energética, que permite la inversión primada en actividades de exportación y la extracción de petróleo, busca elevar los niveles de producción y así elevar los ingresos del Estado por este rubro. Estas medidas, si bien correctamente encaminadas, resultan desafortunadamente ineficientes, no solo porque la recuperación del crédito no ha sido parte de la agenda, sino que existen aspectos del diseño institucional que deberían ser abordados y no están siendo discutidos. En este aspecto nos encontramos con varios factores. Por ejemplo, tomamos en cuenta China. China como tal, nos damos cuenta de que se ha vuelto una potencia debido tanto a su forma en la cual se integra en el mercado de diversos países, así a su vez también con la producción. Pero también nos estamos dando cuenta de que también, perdón, también esto se involucra en el ámbito educativo, es decir, el nivel educativo que tienen en China es mucho mejor que el que tenemos en México. Y desafortunadamente aquí nos estamos viendo en una situación en la cual esta educación como tal no va a ser efectiva más adelante. Por ejemplo, actualmente nos encontramos con el problema de que anteriormente se había creado una reforma para que estos profesores como tal, para poder ejercer en ese puesto, tienen que ser evaluados. Muchos como tal no ven de buena forma esto, pero sin embargo es algo necesario para mejorar la educación en México. No sé si me doy a entender, pero en este caso yo más adelante, si llego a tener a mis hijos, prefiero tener a alguien que sepa enseñarle y que obviamente está calificado para ello, que alguien que únicamente heredó una plaza. O sea, como tal, esta situación debe de meditarse realmente, porque la educación como tal vemos que es una de las bases fundamentales, en este caso económicamente hablando. Si la reforma, perdón, si la educación no está como algo prioritario, pues desafortunadamente esto repercute en otros ámbitos. Simplemente nos vemos en el ámbito laboral. Muchas veces nos percatamos de que
son pocos profesionistas y cada vez aparecen más obreros, cosa que no debería de ser así. Sí, entendemos que los obreros como tal son importantes, pero si podemos tener más profesionistas, incluso gente más capacitada, podemos mejorar la situación económica de nuestro país. Como tal, eso es todo. Les agradezco por haber visto este video. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.